Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 284, ¿qué debo lograr? Realmente tengo que hacerlo. Ariadne respondió con calma. La anciana se horrorizó. ¿Qué? Honestamente es cierto que vi el milagro de regresar al pasado. Pero para mí, todo es muy desconocido. Ariadne se encogió de hombros. Sorprendentemente no se sentía mal en ese momento. Hoy era la primera vez que podía hablar tan abiertamente sobre el regreso. El hecho mismo de poder compartir un secreto la hacía sentir cálida y feliz. Naturalmente sus palabras fluyeron con facilidad. Como dijo la maestra, soy del continente central. Aunque no tenía fe para morir, la religión no solo afecta la fe, sino también todos los sistemas de pensamiento y la cultura. Me siento incómoda porque parece demoníaco y si los dioses, los iluminados o los que usan magia tienen éxito, no serán todos del Imperio Moro. No me interesa la vida eterna entre personas que no conozco. Ja. La anciana jadeó sin aliento. Para ella, era una historia inimaginable. No, esta mocosa. Así se sentirían los padres de un hijo único con unas 8 hermanas mayores, al ver que su hijo declara que nunca saldrá con nadie ni se casará en toda su vida. Sin importarle el estado de ánimo de la anciana, Ariadne continuó. Si sigo así, tendré algunas desgracias en la vida y será difícil. Pero si no acumulo más buenas acciones ni más malas acciones, y me quedo en casa sin hacer nada, no volveré al ciclo de la reencarnación. Ya había recibido el regreso por adelantado, había obtenido un título y había ganado dinero. Aunque tenía problemas con su vida amorosa, no estaba ya 100 veces mejor que en su vida anterior, que terminó en la Torre Oeste traicionada por su prometido y su hermana mayor. Ariadne sonrió ampliamente. Corríjame si hay algo mal. Ignorante. La anciana blandió su bastón. Tac. Ay. Ariadne se cubrió la coronilla y protestó a la anciana. Dígalo con palabras porque golpea. Porque eres tan ignorante que no entiendes las palabras por eso. La anciana resopló y continuó. ¿Quién te va a dejar volver dócilmente al ciclo de la reencarnación? Mira, hay un día del juicio, el día en que deberías haber muerto. Es la primavera de 1137. Si cometes muchos pecados a partir de ese día, las desgracias se acumularán en tu vida, y crees que puedes evitarlas quedándote encerrada en casa. El almacén donde guardaba sus bienes se incendiará y una plaga asolará el campo donde criaba su ganado. Un terremoto derrumbará la roca sobre la que se construyó su casa, y todos los que amas enfermarán, morirán o te traicionarán, y no quedará nadie a tu lado. La mayoría se rinde aquí. Mencionemos algunos nombres que podrías conocer. Gente del continente central, veamos, sí. La anciana buscó durante mucho tiempo y finalmente encontró. Para encontrar un héroe del continente central que hubiera regresado, tenía que remontarse mucho tiempo atrás. Heracles no pudo soportar el dolor y se subió a una pira para quitarse la vida en el fuego. Ajax, un poco posterior a él, fue poseído por algo por un momento, masacró el rebaño de ganado que la comunidad criaba junta, y al darse cuenta de que estaba socialmente muerto, se suicidó con una espada. Ella agitó su bastón. ¿Crees que esos tipos tomaron esa decisión porque les faltaba autocontrol más que a ti, simplemente sabían más que tú? Y el emperador Otto del Imperio Ratán. Ah, lo entiendo. Lo siento. Lo siento. Ariadne, con las manos y los pies levantados, se disculpó apresuradamente. Sin embargo, a pesar de sus palabras dóciles, no dejó de protestar. Pero el karma ya está hecho, ¿no? Dicen que no se puede compensar con buenas acciones. Entonces, ¿ya estoy arruinada? Eso es cierto. La marca roja en tu brazo es como un medidor para que veas cuánto karma has acumulado. De hecho, si cubre la mitad de tu antebrazo, se considera bastante grave. Se puede decir que estás arruinada. Oiga, entonces, de todos modos, cuando llegue el día del juicio, me lanzaré desde lo alto de un campanario o algo así, tiene sentido acumular buenas acciones. La anciana de Mur guardó silencio por un momento. Pero no eres solo la mitad. No me gusta la connotación de medio tonto, pero lo aceptaré.
En algún lugar debe haber alguien que te lanzó el hechizo de regreso. La recompensa la recibes tú o la recibe él, pero no crees que la recibes tú. ¿Por qué? Si fuera alguien que supiera algo, no te habría lanzado el hechizo de regreso. Es correcto pensar que él sabe más que yo sobre hechizos que se dividen a la mitad, pero si te da todo lo bueno a ti y él solo se hunde con la recompensa, no te habría lanzado el hechizo. Eso también es cierto. Pero ten un poco de sueños y esperanzas. No me estás ayudando con mis sueños y esperanzas. TSK. La anciana volvió a blandir su bastón, pero Ariadne lo esquivó. No era tan tonta como para caer en lo mismo 2 veces. La anciana chasqueó la lengua al ver a Ariadne sonriendo ampliamente, habiendo esquivado el silbido. ¡Qué astuta! De todos modos, hay una manera de encontrar a ese tipo y considerar si puedes transferirle el karma. Si te quedas de brazos cruzados pensando que estás arruinada, realmente lo estarás. Estoy de acuerdo con eso. Era una abuela que le gustaba en muchos aspectos. Entonces, ¿quién es el que lanzó el hechizo? Espera, primero escucha toda la explicación, tengo que corregir tu ignorancia. La anciana de Moore tampoco era tan tonta como para intentar 2 veces un intento fallido. En lugar de blandir su bastón, la anciana le dio un golpe seco en la frente a Ariadne. ¡Ay! La abuela sonrió al ver a Ariadne quejándose mientras se cubría la frente. Me preocupaba si podría acertar siendo tan alta, pero acerté. Todavía no soy vieja. Eres mala. La anciana trazó una línea en el suelo con el bastón, que ya había cumplido su función como arma. Supongamos que pasaste el día del juicio y llegaste al día en que tu vida terminó naturalmente. Ella escribió un gran 1 en el suelo. Los iluminados primero verán si has cumplido con éxito la misión que te encomendaron. Misión. Sí. Al regresar, ¿no hiciste alguna promesa como no permitiré que el reino etrusco sea destruido en 1132 minutos o haré que la línea de sangre de mi señor se siente en el trono? Ariadne negó con la cabeza. ¿No recuerdas nada? No es que no recuerde, es que no existe tal hecho. Ella volvió a revisar sus recuerdos del momento del regreso. Por mucho que pensara, nunca había prometido un objetivo tan macroscópico. Yo solo respondí que me vengaría, que podía hacerlo. Pagarás el precio por el karma que has creado y recibirás las buenas acciones que has hecho. Esa es la regla de oro, podrás hacerlo. La anciana frunció el ceño profundamente. Es imposible que esas personas lo hubieran aceptado. Según lo que sabía la abuela morisca, las condiciones siempre eran bastante específicas. Esto es algo que definitivamente tienes que lograr. No puedes pasarle la misión al usuario del hechizo. Él pudo haber presentado las condiciones y los despiertos las aceptaron, pero es posible que no te hayan dicho cuáles eran esas condiciones. ¿Realmente tengo que lograrlo? Si se puede pasar la desgracia al usuario del hechizo, ¿no se puede pasar también el precio del fracaso de la misión al usuario del hechizo? TSK. Pero no parecía ser así. El bastón de la anciana de Moro esta vez voló horizontalmente. ¡Ay! Ariadne saltó hacia atrás, pero no pudo evitar ser golpeada en el muslo. ¡Ay! Dígalo con palabras, con palabras. Cállate, ignorante. La anciana dibujó en el suelo mientras explicaba. Habló mucho sobre la causalidad y sobre qué era la especie, pero al final, la historia era la siguiente. Si no cumplo la misión, se llevarán mi alma. Sí. Es un mal caso de salir del ciclo de la reencarnación. Se la llevarán y la quemarán. Eso es diabólico, ¿y qué van a hacer con un alma? ¿Para qué sirve? Es un simple pasatiempo perverso, por eso es un demonio. Es agotador tratar de dar una explicación avanzada a un tonto que no sabe ni la L del lápiz. Las almas son el material de los poderes sobrenaturales, ¿crees que esos viejos son dioses? Si van a enviar a alguien al pasado, ellos también deben pagar un precio a la providencia. Ah. Frente a Ariadne, que estaba aturdida, la anciana siguió refunfuñando. No, si quieres que logre el objetivo, al menos deberías decirme cuál es. ¿Cómo es que los despiertos hacen algo tan inútil? Si no logro el objetivo, ¿mi alma será triturada viva? No sé si será triturada viva, pero si será triturada, ¿cómo se supone que voy a averiguar cuál es el objetivo? Ariadne dijo. Bueno, a veces el halo reacciona. Oh.
Cuando llega el momento de tomar una decisión específica, a veces el halo se agita con entusiasmo. Como si apoyara firmemente un lado. Así fue cuando ayudó a César a derrotar a los caballeros de Gálico. Genial, por ahora, solo tienes que seguir eso. Pero eso no siempre fue bueno para mí. La última vez que el halo brilló. Ariadne explicó brevemente la situación de ese momento. Como resultado, una plaga azotó Gálico y mi brazo izquierdo quedó como si lo hubieran sumergido en sangre hasta el codo. La anciana respondió con calma. Eso es natural. Sí. No es cierto que tus intereses y los intereses de los despiertos no son los mismos. A ellos no les importa si te conviertes en un desastre de mala suerte y bebes veneno de una vez el día antes del día del juicio final. No, si mueres después de cumplir la misión, logran su objetivo y recogen tu alma, así que es un doble beneficio. Ariadne abrió la boca, estupefacta. ¿Qué clase de gente es esa? No hables mal de los demás. Por lo que escuché en el mercado, tú eres igual. Eres perspicaz. Pensó que no la descubrirían. La abuela Mora, como si hubiera visto a través de eso, miró a Ariadne y soltó. Es porque vengo de un barrio similar. Lo veo de un vistazo. Fingir ser buena no es una estrategia ineficaz, así que sigue fingiendo ser buena. Con Ariadne sin palabras frente a ella, la anciana resumió claramente. 1. Los pecados ya se han acumulado. Reducirlos ahora no tiene sentido, y hay que considerar cómo transferirlos por completo a quien lanzó el hechizo. 2. Si no logra la misión, el día en que la vida de Ariadne termine en esta vida, tenga en cuenta que no es el día del juicio final, su alma será arrebatada por los despiertos. Será triturada y utilizada como material para poderes sobrenaturales, lo que significa un fin eterno. 3. Si logra la misión, se determinará su trato después de cuantificar sus buenas obras. Si las buenas obras son insuficientes, regresará al ciclo de la reencarnación, y si son excepcionalmente abundantes, se le dará la oportunidad de ascender como miembro de los despiertos. Así que no es que puedas hacer lo que quieras porque quieras o no quieras ser uno de los despiertos. La anciana se irritó. ¡Qué insolente! Primero tienes que completar la misión y además, acumular una cantidad inmensa de buenas obras para tener alguna opción. Ella siguió refunfuñando preguntando cuántos niños querían ser despiertos, y se esforzaban todo el día desde los 5 años, y como era una gloria tan sublime que ella se atrevía a decir si le gustaba o no. Ariadne estaba pensando en otra cosa. Maestra, ¿no ha pensado en venir a vivir a la mansión de Mare, no, cerca de la mansión? Parecía una persona que no solo tenía conocimientos sobre el mundo misterioso, sino que también podía desempeñar un papel como asesora política. Era una ventaja tenerla cerca. Pero la anciana negó con la cabeza con firmeza. Odio estar atada a un lugar. Y solo podemos tener estas conversaciones libremente una vez al mes. La anciana miró al cielo. Ya había pasado mucho tiempo. Era mucho después de la medianoche en lo profundo de la madrugada. Es hora de terminar. Decidí ayudarte. Es por razones personales. Pero me iré cuando haya cumplido con todas las tareas necesarias. Aunque sea una vez al mes. Cuando se vaya, Campo de Especia es mejor para vivir que Boca della Giano. Tengo oro de sobra. Si recibo eso, mis tareas se acumularán. Ya no. Para que su nieto viviera una vida limpia, era mejor pagar rápidamente y deshacerse de ello. Sin embargo, Ariadne notó las palabras de la anciana, razones personales. ¿Por casualidad tiene un nieto?